La frecuencia oculta. Nunca he sabido si lo que escuché aquella noche pertenecía realmente a este mundo o si simplemente fui el receptor accidental de algo que llevaba décadas buscando una grieta por donde colarse. Pero puedo afirmar, sin dudarlo, que nada de lo que sucedió después habría ocurrido si yo no hubiera encendido aquel radio viejo, o si él no hubiera decidido encenderse solo antes de que yo lo tocara. El aparato estaba arrumbado en un estante de mi habitación desde hacía semanas. Me lo había regalado el hijo de un técnico en telecomunicaciones que murió en un accidente extraño, una descarga eléctrica que, según los reportes, no tenía sentido físico porque el transformador de la casa había sido desconectado horas antes. Nadie quiso hablar más del tema, y yo, por mera curiosidad morbosa y cariño por los objetos antiguos, acepté quedarme con ese radio polvoriento, del que el muchacho solo dijo algo que en su momento no tomé en serio. Si un día lo prendes y escuchas una voz que no viene de aquí, apágalo. No le sigas el juego. Pero no lo prendí yo. Fue él quien me despertó esa madrugada. Eran las 2:13. El sonido me arrancó del sueño, un zumbido profundo, como si la habitación entera vibrara con una frecuencia tan baja que mis huesos parecían resonar. Me incorporé, confundido, pensando que quizás una alarma de algún vecino sonaba demasiado fuerte, hasta que vi el radio, iluminado con un tono rojizo imposible de describir, como si dentro hubiese un filamento encendido que no pertenecía a ningún diseño conocido. El dial estaba moviéndose solo. No rápidamente. No con violencia, sino con una lentitud casi quirúrgica, como si una mano invisible lo girara con aplicación meticulosa. El ruido estático cambiaba de tono a medida que avanzaba, pero no lograba detenerme, mi cuerpo entero temblaba, y sin embargo mis pies se movieron solos hacia el aparato, atraído por algo. Algo que no era simple curiosidad. Un tirón interno. Una urgencia que no era mía. Entonces ocurrió. El dial se detuvo exactamente en un punto donde no había números. Entre la frecuencia 107.3 y un espacio vacío. Ese espacio, según todos los registros que conozco, no existe. No hay señal ahí. No hay nada. Pero en mi radio sí lo hubo. Al principio solo escuché un crujido, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Luego la habitación empezó a enfriarse, pero no como cuando se abre una ventana, era un frío que parecía brotar del interior de mis órganos, como si cada célula reconociera la presencia de algo que no debía estar ahí. Un frío que no pertenece al mundo físico, sino al de las advertencias que sentimos antes de presenciar algo imposible. Intenté apagar el radio. No pude. El interruptor no se movía. Mis dedos parecían perder fuerza cada vez que intentaba tocarlo, como si el aparato me rechazara. Y la respiración del otro lado, si es que de verdad era respiración, se hacía más profunda, más pesada, como si estuviera analizando cada segundo de mi indecisión. Entonces habló. No con un idioma. No con palabras. Fue un sonido articulado que se desdobló dentro de mi oído, una vibración que se coló directo a mis pensamientos, una voz que no se transmitía por ondas sonoras sino por un canal más íntimo, más frágil, más humano. Y aunque no era lenguaje, yo la entendí. Por fin alguien escucha. El golpe que sentí en el pecho fue tan fuerte que me llevé la mano al esternón. No era miedo. No era ansiedad. Era la conciencia súbita de que aquella voz sabía exactamente dónde estaba yo, qué estaba haciendo, qué estaba pensando y qué era lo que más temía desde niño. Y lo dijo. No en palabras humanas, pero lo entendí con una claridad devastadora. Lo que me susurró desde esa frecuencia era una descripción de mi rostro. Mi rostro en ese instante. Con mis ojos abiertos de par en par, el temblor en mis labios, la forma en que mi mano apretaba la sábana. Era como si me observara desde un punto al que no puedo asignar dirección,
distancia ni sentido. Yo debía apagarlo. Lo sabía. Lo sentía. Pero la voz no quería que lo hiciera. El filamento rojo dentro del radio se intensificó hasta volverse casi blanco. La vibración en la habitación creció y sentí un mareo extraño, como si la gravedad cambiara ligeramente de lugar. Y entonces lo escuché con total claridad, por primera vez pronunciando algo idéntico al lenguaje humano: no te muevas. La orden no sonó amenazante. Sonó satisfecha. Como si hubiera estado aguardando este momento durante años, décadas, tal vez más. Y ahora que alguien la escuchaba, no pensaba soltarlo tan fácil. En ese momento comprendí que la señal no provenía de un transmisor. No venía de un lugar. Venía de una presencia. Una que no conocía límites ni espectro ni materia. Una que solo necesitaba algo tan simple como un receptor encendido y un oyente dispuesto. Y yo, esa madrugada, fui ambas cosas. Lo último que recuerdo antes de que la señal cambiara es que la luz rojiza del radio comenzó a proyectar sombras en mi pared, sombras que no correspondían a objetos de mi habitación. Sombras que parecían moverse, como si algo estuviera intentando entrar. Intentar cruzar. Intentar formar una silueta. Sabría después que esa sería la primera noche de muchas. Que esa frecuencia, que no figuraba en ningún registro, no solo buscaba emitir, sino manifestarse. Y que yo había cometido el error más grande de mi vida al escucharla. No sé en qué momento comencé a sentir que aquella señal no venía de un aparato, ni de una torre antigua, ni de un error técnico, sino de algo que estaba tratando de hacerse oír, como si llevara demasiado tiempo esperando que alguien, yo, precisamente yo, afinara el oído en la dirección equivocada. Y aunque suene absurdo, te juro que eso fue lo que más miedo me dio, la sensación de que aquella frecuencia sabía mi nombre antes de que yo sospechara su existencia. La primera noche que intenté limpiar el archivo, hice lo que cualquier curioso haría: separé canales, bajé ruido, suprimí armónicos, analicé patrones. Técnicamente no debía haber nada. La gráfica estaba muerta, plana como un río sin viento. Pero al reproducirla, la habitación se apretó en un silencio extraño, casi líquido, como si mis paredes respiraran menos para escuchar mejor. El sonido emergió despacio, como si un dedo invisible recorriera la superficie de mi conciencia. Un murmullo sordo, irregular, imposible de clasificar. No era voz, ni viento, ni vibración mecánica. Era una mezcla imposible de algo vivo y algo antiguo, algo que no pertenecía ni a mis oídos ni a este tiempo. Y, sin embargo, ahí estaba, respirando dentro del audio. Lo peor no fue escucharlo. Lo peor fue darme cuenta de que respondía a mis reacciones. Cuando acerqué mi cabeza a los audífonos, el murmullo se hizo más firme, casi ansioso, como si sintiera que por fin tenía a alguien del otro lado. Cuando me alejé, el sonido se volvió áspero, tirante, inquieto. Y cuando intenté eliminarlo, el archivo devolvió un pulso grave, un latido seco, tan repentino que sentí un golpe en el esternón. Tuve que detener la reproducción. No por miedo, sino porque la luz de mi lámpara comenzó a parpadear con una frecuencia idéntica a la del archivo. Una sincronía perfecta. Un eco eléctrico imposible. Eso fue lo primero que entendí: aquel sonido no se dejaba analizar, se dejaba sentir. Y lo segundo, no estaba solo en mi departamento mientras lo escuchaba. Mi vecino del 4B, ese hombre que jamás saluda, que siempre mantiene la puerta entreabierta como si vigilara a quien pasa, empezó a caminar justo encima de mí. Pasos lentos, pesados, rítmicos. Y lo perturbador es que sus pisadas coincidían con cada oscilación del archivo que yo estaba reproduciendo, como si él también lo escuchara desde su propio espacio, o peor,
como si él fuera quien marcaba el compás. Apagué el monitor. El sonido seguía. Me quité los audífonos. El sonido seguía. Abandoné la habitación. El sonido seguía, siguiéndome a mí, como si se desplazara en el aire, pegado a mi nuca. Fue entonces cuando comprendí que la frecuencia no salía del archivo ni del aparato. La frecuencia salía del lugar. Del edificio mismo. De una especie de estructura escondida detrás del concreto y las tuberías, algo que no estaba en los planos, algo que quizás siempre había estado activo sin que nadie lo notara, hasta ahora. La segunda noche, la frecuencia se hizo más fuerte. Ya no era un murmullo, era un golpe leve, constante, como uñas tocando una superficie desde el otro lado de una pared que no existe. Y la tercera noche, lo escuché hablar. No era español, ni ningún idioma que reconozca, pero había intención en cada vibración. Intención dirigida. Intención hacia mí. Incluso ahora, mientras escribo esto, mis manos tiemblan. No porque recuerde el sonido, sino porque me doy cuenta de algo que no quise admitir en su momento. Aquel archivo no apareció por accidente. Fue puesto en mi ruta. Fue un llamado. Y yo lo contesté. Y cada vez que lo hacía, la cosa, sea lo que sea, mostraba un poco más de sí misma. Primero sonido. Luego ritmo. Luego voz. Y después vino la presencia. Una noche, el silencio del pasillo cambió de temperatura. Literal. Como si la humedad del edificio hubiera descendido para concentrarse justo detrás de mi puerta. Un frío densísimo, pesado como agua profunda, se filtró debajo de la madera. Y entonces escuché el golpe. Uno solo. Lento. Calculado. No así como un vecino impaciente, sino como alguien que conoce el momento exacto en que un corazón se acelera. Golpe. Un solo llamado. Un aviso. Una forma de decir, ya estás dentro, ahora sigue escuchando. Y yo, seguí escuchando. Porque había algo dentro de esa frecuencia, algo que se movía cuando yo cerraba los ojos, algo que parecía decirme, no estoy siguiendo tu vida. Estoy recordando la mía a través de ti. Y esa frase, que nunca escuché realmente, pero que sentí como si me hubiera sido implantada en el pecho, marcó el inicio del descenso. Lo que encontré después, lo que descubrí sobre el origen de la señal, lo que comprendí sobre quién o qué vivía entre las paredes, eso pertenece a la siguiente parte, donde ya no podré negar nada. Porque la señal no era un error. La señal no era interferencia. La señal era puerta. Y yo era la otra mitad del umbral. Juro que traté de convencerme de que estaba exagerando, de que el miedo había amplificado lo que era, en el fondo, nada más que un error acústico. Era una explicación cómoda, perfecta y sobre todo, falsa. Porque fue justo cuando me repetía esa mentira que la señal me respondió por primera vez con absoluta claridad. Ocurrió de madrugada. La hora en que el edificio parece exhalar cansancio, cuando hasta los perros del vecindario se rinden al silencio y el mundo adquiere un tono apagado, como si todo estuviera suspendido en una vibración tenue que no debería existir. Yo estaba sentado frente al monitor, con la pantalla en negro para evitar que la luz traicionara mis nervios. El archivo seguía ahí, abierto, inalterado. Era ya la octava vez que lo reproducía sin tocar un solo parámetro, esperando, sin admitirlo, que algo cambiara por sí solo. Y cambió. El primer síntoma fue el aire. Se volvió más espeso. No frío. Espeso. Como si lo que respiraba no fuera aire, sino el aliento de alguien más. Sentí la presión detrás de mi nuca, no un toque directo,
sino esa forma indescriptiblemente íntima en que uno percibe que otro cuerpo está demasiado cerca, invadiendo el espacio sin hacer un solo sonido. El archivo comenzó a reproducirse solo. La onda sonora apareció en la pantalla, viva, fluctuante, como un organismo que despertaba por voluntad propia. El murmullo volvió, pero esta vez no era irregular ni confuso, era un ritmo calculado, como una frase que alguien repetía desde un lugar donde la voz ya no funciona como la conocemos. Un llamado, una invitación o un recordatorio. Sé que estás ahí, murmuré, con la voz quebrada por un miedo tan íntimo que me sorprendió reconocerlo como mío. El sonido se detuvo. Totalmente. El silencio se cerró alrededor de mis oídos, como si el edificio entero hubiera aguardado mi reacción. Y entonces, algo respondió. No fue una voz. No fue un golpe. No fue un movimiento. Fue un pensamiento que no era mío, resonando dentro de mi cabeza con la textura de un eco húmedo, un eco que no viene del pasado sino de un lugar ajeno a todo tiempo. Lo escuché, o lo pensé, así, sí. Esa única palabra, formada desde un espacio que no debería producir lenguaje, me rompió por dentro. Me levanté de golpe, pero mis piernas no me obedecieron del todo, se sintieron flácidas, como si la frecuencia hubiera drenado fuerza de mis huesos. Me apoyé en el escritorio mientras la habitación adoptaba un pulso, sí, un pulso, como si todo el aire latiera alrededor de mí. El archivo volvió a avanzar. No en tiempo real. No cronológicamente. Sino hacia atrás. Como si alguien rebobinara la existencia misma. De entre las distorsiones emergió un sonido seco, un golpe. Y luego otro. Y otro. Rítmicos, insistentes, como nudillos tocando una puerta que no debía abrirse. Pero no provenían de los audífonos. Provenían del pasillo. El 4B. Mi vecino. La única puerta del edificio que siempre queda entornada, jamás abierta del todo, pero siempre lo suficiente para insinuar una sombra detrás. Basta, susurré, aunque sabía que no le hablaba a él, sino a la frecuencia. Y la frecuencia me contestó. No lo negaré, esa respuesta no vino en idioma humano. Fue más íntima, más invasiva, más profunda. El mensaje se deslizó dentro de mí como una mano fría que se mete entre las costillas, tanteando el lugar donde el miedo y la obediencia se confunden. Lo comprendí sin necesidad de palabras. ¿Por qué temes a quien te ha estado escuchando desde antes de que tú nacieras? Sentí náusea. Sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies. Sentí que algo en mí quería arrodillarse, no por devoción, sino porque la gravedad misma parecía obedecer a esa presencia. Los golpes en el pasillo cesaron. Solo para ser reemplazados por algo peor, el sonido de pasos, deslizándose. No caminando. Deslizándose. Como si alguien hubiera dejado de usar los pies. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Ni un centímetro más. Ni uno menos. Mi respiración se fracturó. El archivo digital comenzó a emitir un zumbido continuo, una señal uniforme que jamás antes había mostrado. La onda en el monitor vibraba como si fuera una cuerda tensada, esperando el momento exacto para romperse. Y entonces sucedió, la manija de mi puerta se movió. No como quien intenta entrar a la fuerza. No como quien duda. No como quien busca permiso, sino como quien ya entró muchas veces. Un movimiento lento, calculado, íntimo. Un movimiento que parecía decirme: ya sé cómo suena tu miedo. Ahora quiero ver cómo se ve. La puerta no abrió. Pero la frecuencia, sí. Sentí, más que escuché, una frase final, pronunciada desde un lugar que no existe en ningún mapa,
a ningún lado de cualquier registro. ¿Estás listo? Mañana, abriremos juntos. La señal se cortó. La presencia se retiró. Pero no para marcharse. Para prepararse. Porque lo que vino en la última noche, lo que encontré detrás del origen de esa frecuencia y lo que descubrí sobre mi vecino, ya no pertenece al terreno del misterio. Pertenece al terreno de lo inevitable. Hay noches que no comienzan ni terminan, simplemente caen sobre ti, como si una mano enorme y muda apagara el mundo entero para que tú, y solo tú, escuches lo que nunca estabas destinado a comprender. La última noche fue así. Yo no dormí. Ni siquiera fingí dormir. Me quedé sentado frente a la puerta, esperando un sonido, un movimiento, una señal. Pero lo que llegó primero no fue físico. Fue esa vibración espesa en el aire, esa sensación de que la realidad se estira como una piel fina a punto de rasgarse, siguiéndome, siguiéndome, siguiéndome como si ya supiera que no tenía escape. A las 3:11 de la mañana exactas, la computadora se encendió sola. No se activó la pantalla. No hubo ventiladores iniciando. No sonó ningún clic. Solo apareció la onda. No había archivo abierto. No había programa reproduciendo nada. No había interfaz. Solo la onda, palpitando, tiesa, perfecta, como un electrocardiograma de algo que lleva siglos muerto, pero que estaba despertando frente a mí. Tomé aire para hablar, pero entonces lo escuché, ese deslizamiento húmedo por el pasillo, como si algo arrastrara un cuerpo demasiado largo para ser humano. No caminaba. No rondaba. Se acercaba con la decisión de quien ya ha sido invitado. La presencia se detuvo frente a mi puerta. No tocó. Esta vez, susurró. No fue un sonido. Fue una vibración dentro del hueso, una presión en mis dientes, un escalofrío que me obligó a abrir la boca sin querer, como si necesitara que yo fuera un instrumento más de su resonancia. Y lo escuché, por fin, con claridad, ya puedo decir tu nombre. Sentí como mi columna se arqueaba sin control. Mi visión se desdobló, volviéndose doble, triple, como si hubiera otra mirada paralela a la mía viendo desde dentro de mi propio cráneo. La onda en la pantalla comenzó a cambiar. Curva por curva, punto por punto, fue adoptando la forma de una palabra escrita. Muy lentamente. Trazándose en el aire como un dedo invisible arrastrado por algo que no entiende la gravedad. Era mi nombre. Completo. Exacto. Pronunciado con una intimidad terrible. Y entonces el sonido llegó. No era un grito. No era un llamado. Era una imposición. Una voz hecha de cientos de voces sin garganta, sin cuerpos, sin origen. Una acumulación de ecos que parecían venir desde detrás de los muros, desde debajo del piso, desde el fondo mismo de la tierra. Decían mi nombre una y otra vez. Y cada repetición era más profunda. Más líquida. Más cerca. ¿Qué quieres de mí? Logré murmurar. ¿Qué eres? La frecuencia respondió con esa claridad imposible que solo tienen las cosas que no necesitan mentir. Soy aquello que escuchas cuando el silencio te observa. La manija de la puerta giró por sí sola. Pero esta vez no fue lenta. No fue amenazante. No fue calculada. Fue un movimiento rápido. Firme. Como si la puerta nunca hubiera sido mía. La madera retrocedió apenas unos milímetros. Lo suficientes. Vi algo. Un vacío oscuro, como un pasillo donde la luz muere antes de nacer. Y dentro de ese vacío, una silueta larga, torcida, inclinada hacia adelante como quien quiere oler tu miedo. No tenía rostro. No tenía forma definida.
Era una sombra que temblaba con la vibración exacta de la onda en la pantalla. Y mientras yo la observaba, ella me imitó. Se inclinó del mismo modo en que yo estaba sentado. Se agachó cuando yo me incliné. Movió la cabeza cuando yo giré la mía. Un reflejo oscuro. Una versión quebrada. Un eco que había esperado demasiado tiempo para reclamar lo que creía suyo. La frecuencia habló por última vez: ya caminaste lo suficiente hacia mí. Ahora me toca caminar hacia ti. La sombra dio un paso fuera del umbral. La puerta se cerró de golpe. Un golpe seco, brutal, final. La onda en el monitor se detuvo. Y entonces entendí la verdad: la frecuencia no buscaba comunicación. La frecuencia buscaba proximidad. Buscaba presencia. Buscaba ocupación. Porque desde aquella noche, cada vez que estoy solo en mi departamento, aunque no haya sonidos, aunque no haya interferencia, aunque no encienda ningún aparato, escucho mi nombre repetirse desde algún rincón invisible de la habitación. Y nunca suena igual. Nunca. A veces suena a mí. A veces suena a algo más. A veces suena a algo que quiere ser yo. Y sé que un día, cuando el silencio vuelva a tensarse en ese punto exacto donde la realidad se fractura, la sombra terminará de cruzar. Hay presencias que no tocan la piel, pero deshacen el alma. Hay voces que nunca fueron humanas, pero saben tu nombre mejor que tú mismo. Y hay frecuencias que no se escuchan con los oídos, sino con el miedo más profundo que guardas en silencio. Si llegaste hasta aquí, recuerda una cosa: no todas las señales piden ayuda. Algunas piden compañía. Si esta historia te estremeció, si sentiste esa vibración en el pecho, si temiste voltear a ver la oscuridad detrás de ti, suscríbete al canal, acompaña estas leyendas y comparte tu propia historia. Porque aquí, donde las sombras hablan, siempre hay un eco esperando a ser escuchado. Chamán te da la bienvenida.